Alejandro Costa, doctor, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la convocatoria y la posibilidad de dialogar. Bueno, comentábamos antes de ir al corte que ustedes expresaban en algún modo su preocupación porque empieza a, no sé si decir descender, a descender el ritmo de crecimiento de la curva en el área metropolitana y empieza a extenderse en el resto del país. Aparecen esos lunares rojos que van creciendo. ¿Cuál es el cuadro de situación que hoy, en qué estado de situación se presenta hoy la Argentina? Hoy lo que estamos observando es el incremento de la cantidad de casos en el interior del país. Han aumentado las zonas de transmisión comunitaria en varias de las provincias de nuestra Argentina. Tal cual ustedes venían recién diciendo, el epicentro focal, que sigue siendo predominante, está en el área metropolitana de Buenos Aires, pero la dispersión ha llegado a otros focos. Tenemos que trabajar como país, primero teniendo amplia conciencia de que el virus permanentemente está buscando el lugar en donde generar transmisión. El virus permanentemente está buscando que la actitud preventiva de higiene, de distancia, en algún momento nosotros relajemos y en ese momento el virus hoy por hoy genera intervención. Entonces, lo que nosotros estamos buscando son dos cosas. Uno, mantener a la población firmemente comprometida con las actitudes preventivas y las acciones preventivas. Y en segundo lugar, tener al sistema de salud preparado para recibir a los pacientes que van surgiendo. Doctor, una pregunta porque esto tiene mucho que ver con el interior. Es decir, aquí se han modificado algunas cuestiones que estaban vinculadas, por ejemplo, con las reuniones sociales, con el carácter de aislamiento preventivo o distanciamiento. Estábamos sin distanciamiento, después a nivel nacional se dispuso el aislamiento. Bueno, la pregunta central sería, bueno, ¿dónde ustedes están viendo concretamente el principal foco de contagio? ¿En el tránsito de las zonas afectadas a las no afectadas? ¿O dónde está fundamentalmente, doctor? Me parece una pregunta central en nuestra convivencia en el interior, ¿no? Muy bien. Lo que nosotros estamos observando es que la aparición de un caso en una zona donde no hay transmisión comunitaria genera rápidamente la dispersión a partir de conglomerados de gente que está relacionada con ese caso de manera familiar predominantemente, menos de tipo laboral. El tema de los núcleos familiares, los encuentros sociales, suelen ser los espacios en donde los protocolos que existen, las medidas generales de prevención, de distancia e higiene que estamos proponiendo, por una cuestión de la relación que tenemos, es más difícil de cumplimentar y ahí es donde un caso genera un conglomerado sociofamiliar. En ese punto es donde estamos concentrando principalmente nuestra atención. Lo observamos y ustedes lo tienen muy claro, de que hasta hace unas semanas atrás se tenía la posibilidad de generar reuniones sociales de hasta 10 personas y hoy por hoy, a partir de los decretos, los últimos 2 decretos de nuestro presidente, Alberto Fernández, se ha solicitado, se ha pedido que esas reuniones sociales no se realicen. Hoy por hoy tenemos que fortalecer la distancia y la higiene en el ámbito sociofamiliar. Hay quienes mencionaban que este es uno de los elementos fundamentales de transmisión, reuniones sociales, encuentros familiares. ¿Cómo evalúa usted en el área metropolitana de Buenos Aires, donde se le asigna a la circulación en la calle, ya no tanto a los encuentros, la propagación del virus, el aumento de esa tasa R de contagios con la velocidad con la que se van contagiando? Porque aquí en Santa Fe hay cierta circulación de gente y por allí uno se pregunta, ¿va a pasar lo mismo que en Buenos Aires? Hoy por hoy, a nivel metropolitano, Buenos Aires, las zonas que tienen aislamiento social preventivo obligatorio, el AMBA claramente es una de ellas en nuestro país. El transporte público, el público está solamente autorizado para personal esencial. El resto de las personas se movilizan en transporte particular, no en el transporte público. El tema es que la cantidad de movimiento, de circulación de gente que se produce en estas grandes urbes, si se fijan, predominantemente los grandes focos de transmisibilidad están relacionados con las capitales provinciales. En esas urbes es donde mayor cantidad de actividad productiva hay, actividad comercial hay y donde la gente se desplaza mucho más.
El área metropolitana de Buenos Aires es el área en donde mayor cantidad de gente hay, mayor actividad industrial, comercial, productiva hay, y claramente el hecho de que estén habilitadas progresivamente en este espacio y momento de convivencia con el virus, una mayor cantidad de actividades es donde más gente se moviliza. Los mayores cuidados los tenemos que tener en las grandes urbes, por cantidad de población, por densidad poblacional, por cantidad de habitantes y en consecuencia por movilidad. Ahí es donde, más allá de hasta que no usemos el espacio del transporte público porque está limitado, ahí tiene que ser máximo el cuidado. Hay mucha gente, tiene que haber mucho cuidado. Doctor, bueno, coincidimos, creo, con usted en el sentido de que, bueno, el ámbito laboral es un ámbito donde se exigen protocolos específicos para el trabajo. Bueno, lo que se ha, bueno, suprimido en cierta, o restringido en cierta forma es el ámbito de la reunión familiar y afectiva. Ahora, muchos especialistas están planteando de que esto también significa una afectación psicológica muy, pero muy severa del abuelo que no puede ver al nieto, del nieto que no puede ver al abuelo, al tío, en fin, ¿no? Todo lo que significa lo que para muchos es una cuestión muy segura, para tal vez el panorama oficial es el principal foco de contagio. ¿Cómo se puede conciliar esta, digamos, esta afectación psicológica severa en el grupo familiar que no puede ver a sus seres más queridos hoy por hoy? Inicialmente, para responder una pregunta tan importante y sensible como la que me estás haciendo, uno tiene que aceptar de que la pandemia a nivel mundial ha repercutido sobre las relaciones sociales, familiares, entre personas. Esto nos pasa a todos. Yo llevo 5 meses sin poder tener un contacto directo con mi mamá y mi papá. Y en esto creo que lo vivimos como una pérdida todos de esa relación de afecto que necesitamos con la gente que más queremos, que más nos quieren. Aceptada esta situación en un contexto de pandemia y pensando que muchas veces quienes están interrelacionando serían personas que están incluidas dentro de los grupos de riesgo, mayor de 60 años, ya es una persona que por edad está dentro de lo que son considerados grupos en riesgo por coronavirus o ante una infección respiratoria en esta etapa invernal, lo que tenemos que buscar son salidas alternativas. Todos queremos estar en contacto físico. Hoy, así como a la distancia estamos hablando por este medio, en parte los que tenemos la posibilidad de acceder a la tecnología podemos soslayar esa distancia física a través de la conexión vía virtual. El que no tiene la posibilidad de hacerlo con una pantalla de video a través de una computadora, quizás lo pueda hacer a través de un llamado telefónico. Hoy creo que todos nos queremos abrazar, todos sabemos lo afectuosos que somos los argentinos, las argentinas, a la hora de interrelacionarnos. Está en nuestra sangre, en nuestra idiosincrasia. Pero hoy por hoy el mejor gesto de cariño, quizás la palabra, la mirada que podemos intercambiar a través de medios de comunicación telefónicos o informáticos. Sigamos haciendo este esfuerzo que a todos nos genera una sensación, una necesidad de estar un poco más cerca desde lo físico, pero hoy es lo mejor que podemos hacer por el otro. Cuidarnos, hoy es cuidarnos. La distancia quizás nos está uniendo. Esperemos que pronto baje la tasa de incidencia, la cantidad de contagios que se producen y que llegue obviamente la producción de vacuna y proteja a los que están en mayor situación de vulnerabilidad para poder estar cerca físicamente y darnos el abrazo, el beso que todos nos queremos volver a dar. Ya va a llegar, pero tenemos que llegar sanos. Alejandro, ¿cambia el horizonte en esta lucha contra la pandemia el hecho de que se haya anunciado que la Argentina va a producir una vacuna que todavía está en etapa experimental, que todavía le falta una fase, pero que aparece como la base para producir la vacuna que después será envasada en México? No sé si este es el término correcto, pero en esta complementación argentino-mexicana, ¿cuánto cambia el horizonte? Cambia mucho. Primero porque estamos observando cómo 6 protocolos a nivel internacional ya están en una fase de investigación clínica de la vacuna para ser implementada, utilizada con seguridad, con eficacia
en la población humana. En segundo lugar, que uno de los protocolos, como es uno de los laboratorios, esté en proceso de investigación en Argentina. También está siendo probada la eficacia y la seguridad en nuestra población con nuestras características, como en otros lugares del mundo. Pero el hecho de que una de esas vacunas que está siendo investigada se esté produciendo, se vaya a producir en la República Argentina, cambia. Primero porque posiciona a la industria biotecnológica argentina en un lugar de renombre a nivel mundial. En segundo lugar, porque nos da la posibilidad de estar trabajando con gente que ya estamos trabajando como Ministerio de Salud de la Nación y son proveedores como grupo industrial de otras vacunas que se utilizan en la Argentina, como la antigripal, la antineumocóxica, la vacuna contra el virus del papiloma humano, que se producen en Argentina. En segundo lugar, porque el hecho de tener una integración comercial, estas empresas y universidades con México, donde se hace la formulación y envasado, también genera un espectro de logístico, de cercanía con respecto a toda Latinoamérica, incluida la Argentina. Nosotros avisoramos, y en una relación permanente con los productores de la sustancia activa que vamos teniendo, de que en inicios del año 2021 la producción va a estar en marcha, si los estudios de laboratorio, de investigación dan bien, como creemos que y esperamos que así sea, y eso nos va a generar un tiempo logístico de producción y distribución mucho más cercano. Así que estamos con muchas expectativas a que ese momento llegue, terminada la investigación, se inicie la producción, el envasado, la distribución y el inicio de las campañas de implementación en ese primer semestre del 2021. Tenemos un horizonte y hacia ahí vamos. Alejandro, gracias por acompañarnos en este programa. Ha sido usted muy amable. Los amables son ustedes por permitirnos relacionarnos con la población de Santa Fe y poder intercambiar preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos.